ministros de la Corte Suprema realizaron en Arica jornadas de reflexión sobre los desafíos de la justicia. Juzgado de Coelemu inauguró nuevo sistema de videoconferencia para personas con capacidades diferentes y extranjeros. Corte Suprema rechazó recurso de comerciante multada por vender golosinas con la imagen del viejo pascuero. Cada año los ministros de la Corte Suprema se reúnen para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el Poder Judicial. En esta oportunidad, en las jornadas de reflexión realizadas en Arica, los jueces incorporaron los asuntos de niñez y género al Plan Estratégico Institucional. La ejecución del Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2020. Ese fue el tema central de la jornada de reflexión del Pleno de la Corte Suprema que se realizó en la ciudad de Arica. Durante 3 días de trabajo, los ministros debatieron sobre cómo mejorar el servicio de justicia. Las áreas primordiales tienen que ser acceso de justicia, el reconocimiento de los derechos y una posibilidad de que las personas accedan al sistema, accedan a la judicatura de modo continuo, fácil, ¿no? Es una necesidad que no puede ser abandonada. Se ha trabajado muchísimo en ese aspecto, pero las necesidades son fuertes. Pero no solo debatieron, ya que también asistieron a varias exposiciones, entre ellas de la Universidad de Tarapacá sobre las características de la región y la percepción del sistema de justicia, como también la del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien habló sobre las principales transformaciones que la sociedad chilena ha experimentado en las últimas décadas y cómo ha influido en la cultura jurídica. Bueno, es muy importante porque dentro de las transformaciones de la sociedad chilena que yo mencioné, una de las principales es desde luego el cambio en las condiciones materiales de la existencia de los chilenos y chilenas, y a mí me parece que desde luego Arica es un caso formidable. Durante los 3 días que duró la jornada, los ministros adoptaron la decisión de actualizar el plan vigente e incorporar las temáticas de niñez y género a su actual ejecución. Uno de los ejes del programa o del plan estratégico es el acceso a la justicia. Y todo esto redunda precisamente en el acceso a la justicia, en la medida que nosotros más conozcamos la región, conozcamos más los problemas, escuchemos más a los ministros y jueces de la región y estos a su vez hagan una proposición que sea plausible, va a ser mejor la posibilidad de facilitar el acceso a la justicia. El vocero titular de la Corte Suprema, ministro Lamberto Cisternas, enfatizó la importancia de realizar la jornada en Arica, ya que les permitió acercarse a la región, compartir con los magistrados de la zona y conocer los conflictos y la percepción de la gente. Poco a poco hemos ido desarrollando un acercamiento a la comunidad y lo hemos ido logrando lentamente, no como quisiéramos, la verdad. Pero hemos tenido varios logros al respecto, lo cual nos sentimos muy honrados de aquello. En la jornada también se acordó que la Secretaría Técnica del Comité Estratégico deberá proponer al Tribunal Pleno una metodología de evaluación de los planes plurianuales de las Cortes de Apelaciones y determinar su grado de cumplimiento. Una pareja sordomuda fue protagonista de un hecho inédito en el Juzgado de Garantía y Letras de Coelemu, en la región de Ñuble. Por primera vez usó el sistema de videoconferencia de traducción en línea en el tribunal, una aplicación que mejora el acceso a la justicia para personas extranjeras o con discapacidad auditiva. Es la comuna más lejana de la capital regional de Ñuble, a poco más de 90 kilómetros al noroeste de Chillán. Coelemu tiene 18.000 habitantes y se suma al avance de distintas ciudades del país en ámbitos judiciales. Una pareja sordomuda fue protagonista de la primera audiencia de traducción en línea en el Juzgado de Garantía y Letras de Coelemu. Mediante un intérprete logró exponer su testimonio al resto de los asistentes. Toda vez que en una causa de vulneración de derechos teníamos como protagonistas en este caso a los padres de un lactante que tenían discapacidad, ambos eran sordomudos, y además eran analfabetos, por lo que solamente a través del lenguaje de señas era la única forma de poder comunicarnos como tribunal con ellos y también conocer las apreciaciones de ellos respecto de lo que se trataba la causa.
El proyecto denominado Visor es un sistema de videollamada donde el intérprete, que está en Santiago, recibe la declaración y la va traduciendo para los intervinientes de la audiencia. En esta ocasión, la videoconferencia logró que la pareja con discapacidad vocal y auditiva viera el traductor y así comprendiera la intervención de los participantes durante la audiencia. Me parece que esta es una iniciativa que apunta en la dirección de una debida integración y de una política de puertas abiertas en el sentido de dar respuestas efectivas a los usuarios con prescindencia de sus capacidades distintas o bien, en algunos casos, limitaciones que pudieran presentar. Los usuarios pudieron entender de qué se trataba todo el procedimiento y el tribunal pudo explicarles con detalle en qué consistía los alcances de la causa, en realidad, era eso. La familia se fue conociendo al detalle de qué se trató todo esto y todo esto se pudo dar gracias al traductor en línea. En octubre del 2016, la Corporación Administrativa del Poder Judicial desarrolló un plan piloto de sistema de traducción en línea, el que fue implementado paulatinamente en 18 tribunales del país, con 2 tipos de traducción, el creol y la lengua de señas. La aplicación es utilizada para mejorar el acceso a la justicia para todas las personas y es considerado un avance significativo. Con anterioridad a este sistema debíamos recurrir a traductores particulares que muchas veces demoraban la existencia de las causas o derechamente impedían la realización de las audiencias. Por lo tanto, para las personas con discapacidad o las personas que hablan idiomas diferentes significa la posibilidad de acceder a la justicia. El sistema contempla 3 personas durante el proceso de conversación: la persona que necesita la atención, el traductor y el funcionario. La aplicación de traducción en línea actualmente se encuentra operativa en más de 200 tribunales y unidades del Poder Judicial. Fue una de las líderes del movimiento que creó el Partido Femenino de Chile y la primera mujer senadora del país. La escritora, periodista y política María de la Cruz Toledo marcó un antes y un después. Su paso por la Cámara Alta fue muy breve, ya que una acusación en su contra por supuestos vínculos económicos con el Partido Peronista de Argentina le significaron su inhabilitación. Cuando su carrera política estaba sepultada, los tribunales de justicia la declararon inocente. En el fallo histórico de esta semana revisamos su historia. María de la Cruz Toledo fue una escritora autodidacta, periodista de oficio y política por convicción. Los pasillos del Senado siempre la recordarán por ser la primera senadora de Chile. Las mujeres nunca la olvidarán por su incansable lucha y liderazgo. Creó el Partido Femenino y lo lideró hasta su desaparición, cuando ya los objetivos habían sido alcanzados y las mujeres votaban por primera vez en la historia de nuestro país. Su carrera política duró tan solo 6 meses, producto de un desafuero parlamentario por supuestos vínculos económicos con los peronistas para financiar el Partido de las Mujeres. Sepultó por completo su carrera política. Años después, los tribunales la declararon inocente. El primer partido feminista de Chile se fundó en 1913, un año después del nacimiento de María de la Cruz Toledo. Pese a que crecieron en paralelo, de la Cruz fue una de las líderes del movimiento y luego de haber recorrido algún tiempo de su juventud con esta lucha, decidió crear el segundo partido femenino de Chile en el año 1946, gracias a lo que heredó y aprendió de Amanda Labarca, Elena Cafarena y Angélica Mate. Todo ese trabajo significó la creación de una ley que les dio derecho a voto a las chilenas y que fue promulgada por el presidente González Videla en 1949. Que tenía una gran oratoria y que a poco andar, obviamente llevado por este movimiento feminista que estaba en cierne en este país, ella se suma, forma el segundo partido feminista en Chile, un partido que llega a tener 27.000 miembros. De gran importancia. Se convirtió en una figura notable de la lucha femenina por la igualdad política, por un lado, y por otro lado también en lo que es la obtención del poder. Mal que mal, ella es la primera mujer elegida senadora en la historia de Chile, en una elección complementaria, complementaria que se hizo a principios de la década de los 50 y que en definitiva la llevó a este escaño al curul en el Senado. Antes de aquel puesto en el Senado que comenta el profesor García Huidobro y que llegó el año 53,
Lo había intentado en el año 1948, sin embargo no logró los votos. Tras ello fue generalísima de la campaña presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, que postulaba por su segundo periodo como mandatario. El triunfo de Ibáñez fue avasallador y ofreció el puesto de ministra a De la Cruz, pero ella lo rechazó. Quiso ir nuevamente por el puesto del Senado que dejaría vacante el nuevo presidente. Su popularidad y prestigio la hicieron ganadora con un amplio margen y obtuvo más del 50% de los sufragios en las votaciones del 4 de enero de 1953. Es electa y hay una serie de problemas que ocurren al poco tiempo de su elección que tienen que ver con el mismo partido y el financiamiento del partido. Y eso va a llevar eventualmente a su desafuero. Duró 6 meses en el cargo y en agosto del mismo año en que había llegado al Senado fue inhabilitada luego de ser desaforada. Ella decidió ir a tribunales, en fin, y enfrentar también la acusación, que era bastante grave. Finalmente, en esta época, incluso la Constitución de 1925 establecía en uno de sus artículos que aquellas personas que se convertían en agentes políticos de un gobierno extranjero, siendo nacionales chilenos, sufrían ciertas penas. En el caso de María de la Cruz, el mismo Senado votó por no por desaforarla, sino por sacarla del hemiciclo. Primero se la acusa de contrabando de relojes, pero la acusación que a ella la desestabiliza es una acusación de recibir aportes del justicialismo argentino sin rendir. Caso por el cual es destituida, no obstante después se le declara inocente, pero ya al momento de declararse inocente su carrera política ya había sido destruida. Afirma Cristóbal García Huidobro que la carrera política de María de la Cruz Toledo fue destruida por este problema judicial. Sin embargo, el historiador y profesor de Derecho asegura que el partido femenino como tal ya debía llegar a su fin, que no fue precisamente por el problema que tuvo de la Cruz Toledo, sino porque ya había cumplido su fin político y no debía seguir. Ella en ese sentido quedó vindicada por los tribunales de justicia, pero por desgracia cuando a uno lo acusan de algo en Chile fundamentalmente, aunque los tribunales digan otra cosa, queda la persona manchada. Piensa tú que María de la Cruz murió en 1995. O sea, 40 años después de la acusación y de su desafuero, pero nunca más volvió a la política. El 1 de septiembre del año 95, María de la Cruz Toledo dejó de vivir. Sus últimos años los dedicó a las letras y a escribir poemas mayormente. Antes de eso y luego de su fallido paso como senadora, durante la dictadura fue colaboradora de 2 alcaldes de Santiago como inspectora municipal ad honorem. En el año 2016, una comerciante fue multada por vender golosinas con la imagen del viejo Pascuero. La afectada presentó un recurso de protección y la tercera sala de la Corte Suprema determinó que la imagen es un elemento que llama la atención de los menores de 14 años, situación que es contraria a la ley de etiquetados. Fiscalizaron su confitería y la multaron. La razón, vendía golosinas envueltas en un papel del viejito Pascuero, lo que está sancionado por la ley de etiquetados de alimentos, ya que vincular alimentos altos en calorías con, por ejemplo, la Navidad, llama la atención de niños. La comerciante reclamó contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá por considerar que no cometió la infracción reprochada. Esta señora reclama ante la justicia ordinaria, que rechaza su reclamación, mantiene la multa de 5 UTM. La Corte de Apelaciones de Iquique, en cambio, reduce la multa de 5 UTM a 1 UTM. Sin embargo, tras un recurso de casación presentado por la comerciante, la tercera sala del máximo tribunal determinó que la venta se trató de una violación a la ley 20.606 de etiquetado de alimentos, que rige desde junio de 2016 y mantuvo la multa original. El fallo de mayoría determina que está sancionada la venta y en consecuencia estaba correctamente aplicada la multa. Sin embargo, hay un voto disidente que determina que, bueno, en este caso no podría sancionarse al vendedor, sino lo que hay que enfocarse es en el fabricante. Según establece la ley de etiquetado de alimentos en su artículo 5, el Ministerio de Salud determina los alimentos que presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares o sal. Asimismo, ordena que este tipo de alimentos deberá contener el sello alto en.
La ley establece que cuando existe algún tipo de gancho comercial, es decir, algún tipo de acción o información que busca atraer la atención de menores de edad, en este caso menores de 14 años. Los alimentos altos en calorías, grasas, azúcares o sal, según establece el artículo 6º de la misma ley, no se podrán exponer, comercializar, promocionar y publicitar dentro de los establecimientos de educación parvularia, básica y media. Como la ley no se enfoca en el fabricante, sino se enfoca en el vendedor, se sanciona al vendedor y no necesariamente al fabricante. En el caso del fabricante habría que sancionarlo relativo a la publicidad y no a la venta. Asimismo, la normativa prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años, así como la publicidad de los mismos mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil. La normativa de carácter sanitaria establece la prohibición de venta de los productos que ya sean contrarios a la normativa sanitaria, ya sea en este caso porque vulneran los reglamentos relacionados con el etiquetado o en general con la seguridad de los productos. Debido a la entrada en vigencia de la ley de etiquetados, diversos envoltorios de alimentos debieron ser modificados. Por ejemplo, en marzo de 2017, los chocolates de Pascua de Resurrección debieron ser envueltos con diseños sobrios. El acceso a la justicia de personas con capacidades diferentes es una preocupación para los tribunales del país. En este marco, la Corte Suprema realizó un seminario internacional sobre la capacidad jurídica de personas con alguna discapacidad cognitiva, intelectual y psicosocial. Un buen servicio de justicia debe incluir a toda la ciudadanía y en ese sentido el Poder Judicial está desarrollando actividades para incluir a personas con alguna capacidad diferente, ya sea cognitiva, intelectual y psicosocial. Diversas capacitaciones se han realizado a lo largo de Chile con respecto a esta materia y en octubre de 2018 se desarrolló un seminario internacional en el Salón de Pleno de la Corte Suprema. Hemos traído 4 expertas nacionales e internacionales que nos han explicado un poco cuál es el estado de la situación y los cambios que hay que hacer en el ámbito de la legislación y de las actitudes y la recepción a estas personas. María Jimena Rivas, asesora del ministro de Desarrollo Social en temas de personas con capacidades diferentes, expuso sobre el acceso a la justicia en esta materia. Recordó que Chile reconoce las definiciones de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, entre ellas las de discapacidad mental psíquica o intelectual, como personas con síndrome de Down o con dificultad de aprendizaje. Las personas con problemas psicosociales son una de las aristas donde actualmente se está poniendo foco, ya que no tienen hasta el momento una definición concreta. El grupo de personas del espectro autista, que puede ir desde un autismo leve o una disfasia, un Asperger, hasta el autismo severo, todo ese espectro autista se siente que no calza muy bien en ninguna de estas dos definiciones, ni la intelectual ni la psiquiátrica, porque muchas veces son personas que tienen una capacidad de aprendizaje tremendo, que son brillantes en ciertos ámbitos, algunos se obsesionan con algunas temáticas y se hacen especialistas, entonces no calza mucho con que tengan alguna dificultad de aprendizaje, pero sí tienen muchas dificultades de relacionarse con terceros. Afirma esta experta en temas de discapacidad psicosocial que muchas veces una persona que padece de autismo puede tener completamente claro lo que está pasando en un tribunal y que podría tener las intenciones de participar. Sin embargo, su condición no se lo permite y las herramientas que se le entregan no son suficientes para estos fines. En el ámbito de la justicia, lo que pasa con este grupo es que son personas que a lo mejor efectivamente tienen capacidad de tomar sus decisiones, pero la dificultad se les genera en cómo hacerla valer ante un tercero. Entonces, por ejemplo, en el caso de un juicio, ellos a lo mejor sí entienden lo que le dice el juez, pero no quieren o no pueden o se descompensan por estar relacionándose con una persona que no conocen. Por ende necesitan muchas veces el apoyo de alguien más conocido o alguien de su confianza. Es en esa línea que se está trabajando para que personas con dificultades psicosociales puedan participar activamente de los procesos judiciales, como actualmente ocurre con personas con sordera o ceguera, que cuentan con herramientas concretas que les permiten acceder a la justicia.
Nos falta bastante camino por recorrer, pero lo fundamental es que tenemos la idea y la buena voluntad. Yo creo que en el curso de un poco tiempo más vamos a tener ya algunos primeros elementos, así como tenemos acceso de las personas ciegas a ver todo el sistema de tablas, ¿no es cierto? Y acceso de las personas sordas a lenguaje de señas, etcétera. Vamos a tener también algún sistema de acceso para estas personas. Yo creo que estamos al debe con el paso siguiente, el acceso a la información de las personas con discapacidad intelectual, mental, porque ellos necesitan, como dices tú, lectura fácil, texto más simple, señalética, imágenes, y yo creo que necesariamente vamos a tener que llegar a eso en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito judicial. El seminario en sus conclusiones enfatizó la necesidad de elaborar un sistema con mayor acceso a la información a personas que tengan alguna capacidad diferente, ya sea mental o psicosocial. La Corte de Apelaciones de Rancagua realizó el primer conversatorio de probidad y transparencia. La actividad contó con la presencia de la fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello, además de la participación de jueces, ministros y fiscales de la jurisdicción. Con la presencia de la fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello, y del expresidente del Tribunal Supremo de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, se desarrolló el primer conversatorio de la Fiscalía Judicial. La actividad realizada en la Corte de Apelaciones de Rancagua contó con la presencia de la Seremi de Justicia, ministros y fiscales del Tribunal de Alzada de la zona, quienes analizaron temas referentes a la ética, transparencia y probidad. La exposición que yo hice en este conversatorio se refería exclusivamente a lo que se plantea como un riesgo para que se produzcan situaciones de corrupción o irregularidades no solamente en la Administración de Justicia, sino en cualquier otra. La preocupación nuestra es justamente los temas de transparencia y de probidad, y sobre eso queríamos que conversáramos y tener también la perspectiva, la vista desde el mundo académico hacia lo que hacemos los jueces respecto a estos temas. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, participó en diversas actividades con alumnos de Parral, entre ellas un conversatorio denominado La vida y sus estímulos para el progreso individual. La jornada finalizó en el Liceo Federico Heise con el coloquio Neruda en la senda del centenario federicano, durante el que los estudiantes prestaron suma atención al relato del ministro. Así que fue una jornada bastante larga, pero muy positiva, ¿no? Esto de conversar con los jóvenes, de plantear y de hacer una recíproco intercambio, ¿no es cierto?, de experiencias y también de sensibilidades, yo creo que nos hace bien a todos. Con el fin de fortalecer y difundir el trabajo de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana, el Poder Judicial estrenó un sitio web que agrupa toda la información referente a temas de ética y probidad de funcionarios que integran la Administración de Justicia. El sitio web potencia y analiza los principios de conducta que la sociedad debe exigir a los funcionarios públicos. Es un gran avance el tener este sitio donde podamos dar a conocer los avances que hay en esta materia, y sobre todo para que los funcionarios en general puedan tener acceso a ciertos documentos como el Estatuto del Juez Iberoamericano, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que son producto de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por encargo de la cumbre en general. En el marco de la Semana Judicial 2018, la jurisdicción de San Miguel se reunió para disputar variadas competencias deportivas. En la actividad se entregó un galvano en reconocimiento a la funcionaria del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, Sandra Calvanese, por su destacada trayectoria como deportista internacional en lanzamiento de martillo. Ha sido una tremenda inyección de energía, todo lo que me han brindado, no me lo esperaba. Y bueno, ciertamente para todos decirle de que la perseverancia, el tesón, la fuerza de voluntad, el trabajo arduo es importantísimo en cualquier actividad humana que desempeñemos. El Juzgado de Familia de Coronel obtuvo el tercer lugar en el concurso de innovación de la Dirección de Desarrollo Institucional del Poder Judicial. La iniciativa, Desarrollo de Audiencias por Telepresencia, permitirá realizar teleaudiencias para la comuna de Arauco. Estos hechos son muy trascendentes, no solamente a nivel local, sino que a nivel nacional, porque son iniciativas que favorecen a todos los tribunales de la República y que se pueden ir implementando, especialmente en las zonas más aisladas.
La importancia de esto radica principalmente que a los usuarios se le dan una labor más rápida y un cumplimiento en la protección de sus derechos. Este proyecto de innovación se suma a una serie de iniciativas para mejorar la atención de los usuarios y permite que los magistrados de Coronel realicen de manera virtual las subrogaciones en las audiencias de su especialidad, con el fin de evitar inconvenientes que obliguen a suspenderlas o reprogramarlas. Nuestro Código Civil distingue distintos tipos de bienes, entre ellos establece el mueble y el inmueble. En la cápsula educativa te explicamos cuál es la diferencia entre ambos. Según establece nuestro Código Civil, en el artículo 566, las cosas corporales se dividen en bienes muebles e inmuebles. Señala que los bienes muebles son aquellas cosas u objetos que pueden trasladarse o ser trasladados de un lugar a otro a través de cualquier medio y que no cambie su integridad. Por ejemplo, un gato o un automóvil. En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que están adheridos al piso y no pueden trasladarse a otro sitio, por ejemplo, una casa o un departamento. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó en una reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. En la actividad participaron representantes de la justicia del país, entre ellos el ministro de Justicia y el fiscal nacional. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, junto al fiscal nacional Jorge Abbott y el ministro de Justicia Hernán Larraín, encabezó la Comisión Coordinadora de Justicia Penal con miras a la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas. Y la conclusión es que estamos en un buen grado de avance. Esta ley debe comenzar a regir 6 meses luego de la aprobación del reglamento por parte de la Contraloría. Y ese reglamento seguramente va a estar completamente concluido en cuanto a su tramitación, unos 30, 40 días más. Así que nuestras estimaciones son de que la ley la tendremos vigente el mes de mayo, junio del próximo año. La Ley de Entrevistas Videograbadas tiene por objetivo prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que sufrieron delitos de carácter sexual. Familiares de detenidos desaparecidos entre 1975 y 1976 se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz. En la reunión conversaron sobre temas vinculados a derechos humanos y su preocupación por las causas que están detenidas por suspensiones en el Tribunal Constitucional. Está para nosotros perpetuando la impunidad, está obstaculizando el trabajo del Poder Judicial en las causas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que han sido comprobados por los poderes, por el Poder Judicial chileno y por distintas cortes internacionales. La máxima autoridad del Poder Judicial firmó un convenio de colaboración con la Universidad Finisterra para desarrollar un proyecto de radio digital. Este convenio busca que alumnos de la Casa de Estudio contribuyan en la creación de contenidos con el fin de informar a la comunidad sobre actividades que realiza el Poder Judicial. Es algo muy beneficioso para ambas partes. Le permitimos a los estudiantes hacer su práctica en un área que a nosotros nos interesa y ellos nos permiten un producto que significa difundir por la radio y difundir por streaming a través del canal de ellos y del nuestro. Las cápsulas, digámoslo así, que se van elaborando en cada trabajo. Creo que es un hito muy importante para la universidad porque nos permite hacer realidad una de las funciones de las instituciones de educación superior, que es la vinculación con el medio. El vincularnos con los distintos actores de la sociedad y qué mejor que con uno de los poderes del Estado. En la ceremonia se exhibió un adelanto de lo que será el primer proyecto de gran radio digital del Poder Judicial en Chile. Hasta acá la revisión de las noticias en el canal del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. La invitación es a que nos sigan a través de todas las plataformas digitales, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl.